Dios te bendiga mucho, otra vez aquí en la cita semanal de renovación espiritual, personal, familiar, colectiva, en esto que hemos llamado Odres Nuevos, un sencillo conversatorio entre hermanos en Cristo, de distintos lugares, de distintas tradiciones eclesiales, de distintos lugares geográficos, con distintas historias y con distintas realidades presentes, pero todos con la misma intención, el mismo deseo de agradar a Dios, de experimentar su poder, su renovación en medio de este momento de la historia tan necesitada de la humanidad. Si hay un tiempo en la historia, al menos contemporánea, en la etapa de vida que a vos y a nosotros nos tocó vivir, donde el mundo necesita de una iglesia verdaderamente renovada en el espíritu, llena de su poder, con una clara comprensión de la voluntad de Dios, es este. Como nunca antes, al menos desde que yo tengo memoria, la humanidad necesita en todos los órdenes tanto de una iglesia que sea verdaderamente un canal de ese vino nuevo del Espíritu Santo. Así que qué bueno que estés allí. Nuestro anhelo, nuestra aspiración es que cuando termina cada programa vos sigas pensando, sigas charlando con otros, lo compartas con hermanos en Cristo, vos que sos pastor lo compartas con tus líderes, con tu gente, no que repitas lo que nosotros decimos, pero sí que lo que nosotros decimos sea un disparador en tu vida para que conforme el Espíritu te muestre a vos, puedas trabajar estos temas en tu realidad, en tu contexto geográfico, en tu realidad existencial, de manera tal que este espacio se multiplique por muchísimos más que puedan ser bendecidos a partir de la palabra de Dios. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, sorprendido. A ver. Sí, claro que sí. Me llama mucho la atención, Carlos, la cantidad de pastores, líderes, pero especialmente hermanos y hermanas que han sido alumnos tuyos y alumnos míos en el seminario. Es muy lindo. Los tuyos infinitamente más, porque yo estuve solo más, 13 claro, años. Sí. ¿Vos cuántos años estuviste enseñando en el seminario? Casi 50. Así que más del triple de años que yo. Yo enseñé solo 13. Pero es hermoso, ¿no? Porque bueno, es una gracia que Dios nos da de poder seguir enseñando y compartiendo inquietudes y también aprendiendo, porque uno aprende en este ejercicio en el que estamos involucrados, se va aprendiendo, pero no me sorprende la cantidad de gente que nos sigue. Mirá, estuvimos con la familia descansando unos días en Tandil. Sí. Buscamos un lugar tranquilo, en realidad a 10 kilómetros de Tandil, ¿no? Donde no hubiera aglomeración de gente, donde estuviéramos descansando, ¿no? Pero aproveché para verlo a José García, ¿no? Que es uno de los que nos escribe regularmente, saludando, lo queremos tanto a José, y él también valoró mucho tu presencia pastoral en medio de una circunstancia de salud que él vivió. Salud que él pasó. Y bueno, yo fui el primero que le dije, mirá, Pablo pasó por algo parecido a lo que vos estás pasando, le voy a decir, bueno, yo te llamé para decirle, y lo llamé inmediatamente. O te escribí para decirle que lo llamaras, así que estaba muy agradecido y ahí compartimos cosas lindas, una charlita, nos tomamos un rico café en Tandil para reavivar la relación. Y bueno, y como José, tantos otros, algunos alumnos, otros fueron, en el caso mío, compañeros de seminario, ¿no? Sí. Yo siempre digo que los años que yo pasé en el seminario fueron de los años más lindos de mi vida, ¿no? La experiencia de aprendizaje, la experiencia de ideales, las charlas fuera de clase con algunos de los compañeros donde soñábamos con el ministerio y tantas cosas lindas, fueron tiempos gloriosos, ¿no? Muy bien.
para todos los pastores, para todos los líderes y para los hermanos en Cristo en general, la Biblia de la Nueva Reforma es una herramienta maravillosa que, como cada programa, te queremos recomendar. Lo hacemos por la simple razón de que estamos convencidos de que va a ser un instrumento en las manos de Dios que va a alimentar tu vida, enriquecerla, enriquecer tu ministerio, darle variantes a tus enseñanzas y a tu propio aprendizaje. Así que Editorial Peniel, tanto en la web de Peniel como en sus locales, allí podés disponer de la Biblia de la Nueva Reforma, que nos gustaría mucho que la puedas tener en tu casa. Estamos viendo el libro de Jueces. Ya llevamos, no sé si 3 o 4 programas en el libro de Jueces, y estoy seguro que hoy lo vamos a disfrutar. Recién cuando charlábamos, no nos preparamos demasiado, porque parte de lo que entendemos que es la riqueza de este programa es la espontaneidad, ¿no? Y cosas que el Señor pone en el corazón de Pablo que me disparan cosas a mí y viceversa, ¿no? Y ahí en el intercambio nos vamos alimentando uno al otro en la charla, y estoy seguro que lo mismo sucederá con vos, porque esa es un poco la mecánica que queremos que tenga. Pero hace un par de minutos antes de empezar a grabar el programa, decíamos que el personaje que hoy nos toca, Pablo decía, ese es uno de los que más me gusta, ¿no? De los que más riqueza tiene para sacarle jugo, ¿no? Así que hoy tengo ganas de dejarlo hablar a él, ¿no? Pero no, vamos a seguir charlando, ¿no? Pero hoy nos toca hablar, Pablo, de Sansón. Sansón, el hermano Sansón. Sansón, que no es un santo, Sansón. No es Santón, es Sansón. Mirá este versículo, Pablo, porque estoy seguro que el versículo ya en tu interior te va a disparar un montón de flechitas de dirección. Pero entre muchas cosas que se podría leer de la palabra sobre Sansón, en el capítulo 16 de Jueces, versículo 20, dice Sansón esto: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Sí? Ustedes recuerdan la historia de Sansón, yo la voy a apretar, ¿no? Uno de esos jueces levantado por Dios para liderar al pueblo cada vez que el pueblo de Israel caía en un periodo de opresión de los cananeos. Obviamente esa opresión era terrible, era fatal para el pueblo de Israel, así que Dios en su misericordia les renovaba el pacto. La misericordia del Señor se hacía nueva, como dice Lamentaciones, cada mañana con ellos, y levantaba a un hombre, una mujer, para que liderara al pueblo en un proceso de liberación. Y así ocurrió con Sansón. Sansón era un nazareo, no nazareno, sino nazareo. Los nazareos eran gente consagrada especialmente a Dios, que hacían un pacto, ¿sí? Un voto, que en el caso de Sansón tenía básicamente 3 características ese voto. Él había decidido no cortarse el cabello. Número 2, no podía tomar bebidas embriagantes, bebidas alcohólicas. Y en tercer lugar, no podía tener contacto con los muertos, con lo ceremonialmente impuro que era el contacto con los muertos. Y estos votos, quizás en este programa, en otro, me gustaría hablar un poquitito del valor que tienen los votos en la vida cristiana. Sí. Normalmente se lo hemos atribuido nada más que a la Iglesia Católica, a los sacerdotes. Exacto. Y nos hemos perdido una herramienta que puede ser muy interesante, sobre todo como mecanismo de autodisciplina y de consagración a Dios. Pero lo corro eso para en algún momento de este programa o quizás en otro. Pero vamos a Sansón. Sansón consagra su vida desde el vientre de su madre. Dios le dice a su madre
que su hijo debía tener estos 3 votos. Ya en el vientre de su madre, él había sido consagrado como nazareo para el Señor. Y mientras él mantuvo estos 3 votos, él tuvo el poder, la fuerza de lo sobrenatural sobre su vida para liderar al pueblo y vencer a los enemigos. Todos nosotros imaginamos a Sansón como un gigantón fisiculturista, pero en realidad su fuerza no provenía ni de su estatura, ni de la dimensión de su cuerpo, ni del gimnasio al que asistía, sino que era el resultado de una unción especial de Dios, producto de su consagración, que a su vez era el resultado de un llamado de Dios desde el vientre de su madre a que él fuera un consagrado para ser un libertador de su pueblo. Mientras Sansón se mantuvo en ese nivel de consagración, ¿sí?, de entrega al Señor, Dios lo usó. En realidad su vida nunca fue la de un consagrado por completo, pero al menos en esos 3 elementos que conformaban su voto, él manifestaba exteriormente al menos ese nivel de consagración. Pero tenía una pata débil, Sansón. Una sola. Sí. Y esa pata débil hizo que esto fuera realidad, ¿sí? Y que él coqueteara con esa pata débil y siempre decía, de esta voy a zafar, de esta voy a zafar, de esta voy a zafar otra vez, pero llegó el momento en que Dios dijo hasta aquí. Y Dios le dice, o acá el texto dice, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mientras Dios estaba con él, vencía siempre a sus enemigos, superaba las trampas del enemigo que lo querían capturar, atar, ligar, pero cuando la paciencia de Dios se terminó y él superó la medida y anuló su voto de consagración, perdió su fuerza y el poder de Dios se apartó de él. Sansón. Si vos me permitís abusar un poco de nuestro tiempo disponible, sí. Yo me voy a permitir, con tu permiso... Yo me pongo del otro lado de la cámara a escuchar. Bueno, yo me voy a, si vos me permitís, voy a hacer una reinterpretación de la vida de Sansón, que vos describiste muy bien, en detalles, pero hacer una reinterpretación de Sansón a la luz de la teoría de los arquetipos de Carl Jung, famoso psiquiatra del siglo pasado. Carl Jung desarrolla esta teoría de los arquetipos, que significa que hay ciertos perfiles de humanidad, de seres humanos, que se dan de manera constante a lo largo de la historia y que se expresan con ciertas características que les son comunes, hasta transformarse en verdaderos modelos de persona, de conducta, de reacciones, etc. De ahí arquetipo. De ahí la palabra arquetipo, ¿cierto? Un modelo. Un modelo. Es más que la figura histórica, es algo que se convierte en un modelo repetitivo repetitivo a lo largo del tiempo, sin entrar en valorizaciones. Pero es un modelo, una forma de ser, de vivir, de ser humano. Sansón puede ser interpretado como un arquetipo. El arquetipo del ser humano que tiene todos los dones, todos los talentos, toda la fuerza, todas las virtudes, pero hay un punto, que es ese punto débil que echa a perder todo lo demás, todo lo positivo, todo lo extraordinario que puede tener. Es muy interesante que el arquetipo de Sansón recorre la historia de la cultura, recorre incluso de la cultura popular. Por ejemplo, ¿cuál es el personaje de los cómics, de las tiras de historieta, que es un arquetipo de Sansón? Superman. Superman, el hombre de acero, que
vuela, que levanta un tren, que salva al pueblo, en este caso el pueblo americano con su idea de destino manifiesto, pero ese Superman salva al pueblo, el hombre de la justicia, el que lucha contra los enemigos y que los derrota y libera al pueblo y que no hay manera de vencerlo y todo lo demás. Pero tiene la kriptonita verde. Tiene la kriptonita verde. Basta que el pelao que no me acuerdo cómo, Lothar, le arrime un cachito de piedrita verde, de kriptonita, y el hombre de acero se derrite y queda hecho un reverendo inútil. No sirve absolutamente para nada. Un arquetipo de Sansón. El segundo arquetipo, salimos de los cómics, de la cultura popular y te llevó a la cultura clásica y sofisticada. Vayamos a la mitología griega. En la mitología griega hubo un hijo de Zeus, y creo que la madre se llamaba Europa, no me acuerdo si era Europa, creo que era Europa, que se llamaba Aquiles. Aquiles era el gran héroe en la guerra de Troya, invencible. Es más, lo herían y el tipo se sanaba automáticamente, no había manera de bajarlo. ¿Por qué? Porque la madre, si no me acuerdo, por favor, me excuso en esto, porque tanta memoria no tengo, Europa, para darle inmortalidad, lo tomó de los tobillos, lo sumergió en el río Negro, y a partir de allí era como que el tipo tenía una coraza que las flechas no lo atravesaban, los espadazos no lo herían, las lanzas no le llegaban. Excepto cuando Héctor sale, ¿y dónde es que le pega el flechazo? En el lugar donde el agua no lo tocó. Donde el agua no lo tocó, en el talón de Aquiles. Una pequeña cosita y terminó con la vida del héroe invencible. Otro arquetipo de Sansón. Y de esta manera llegamos al personaje bíblico. El hombre fuerte, el que con una quijada no sé cuántos filisteos liquidó, cualquier bestia que se encontraba en el camino la hacía carne picada, el tipo que era el terror de los enemigos de Israel, especialmente de los filisteos y compañía, tenía una debilidad. La debilidad ya la había mostrado en más de una ocasión. Y la debilidad eran las mujeres, especialmente las prostitutas. Andaba detrás de las prostitutas y no lo podía evitar, hasta que sus enemigos se avivaron y descubrieron cuál era la kriptonita, cuál era el talón a donde tenían que apuntar. Y se la consiguieron a Dalila, y Dalila pero comió con cáscara y todo. Le anduvo dando vueltas, jugando con el pelito, haciéndole rulitos, hasta que le sacó que su fuerza venía del largo de los cabellos. Interesante que Sansón no dijo que su fuerza venía de Dios, su fuerza venía del largo de sus cabellos. Mira qué interpretación profana, ¿no? ¿Qué hizo la mujer? Lo durmió, le cortaron los pelos y ahí quedó el pobre como bajo el efecto de la kriptonita, bajo el efecto con el flechazo en el talón. Cuando Sansón se avivó de que se había expuesto a ese peligro, ya era demasiado tarde. Ahí se dio cuenta de que el poder de Dios lo había abandonado, que no era tan solo una cuestión de corte de cabello, era una cuestión de no haber obedecido a Dios en absolutamente todo, que su consagración no era solamente dejarse el pelo largo, no tomar bebida alcohólica y no tocar un muerto, su consagración tenía que ser consagrar todo su ser, su talón, su resistencia a la kriptonita y sobre todas las cosas comportarse como Dios manda con las mujeres y no andar detrás de prostitutas y mucho menos de una seductora como Dalila, que lo único que hacía era prometer amor falso. Este es un arquetipo muy interesante porque
sale de las páginas de la Biblia, sale de las páginas de los cómics y sale de la mitología griega, y Dios sabe de cuántos ejemplos más, y llega hasta nosotros en nuestros días. Cuántos pastores, líderes, hermanos, hermanas en la fe han perdido su primogenitura por un plato de lenteja, por un pecado escondido, por un error que no debían nunca haber cometido, de haber obedecido a Dios y de haber seguido las indicaciones del Señor. Una mosca, dice Proverbios, echa a perder el perfume. Una pequeña cosa echa a perder una vida, dice. Las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas se comen nuestras uvas, echan a perder nuestras uvas. Las vides en ciernes. Las vides en ciernes. Y cuando uno se pone a mirar este arquetipo en las páginas de la Biblia, en la literatura en general y todo lo demás, encuentra esta repetición de que hombres y mujeres extraordinarios con un potencial fantástico, con posibilidades enormes, lo echaron todo a perder por una tontería, por un pecado, por una desobediencia, por una rebeldía, por un capricho que se podía haber evitado. A ver, el arquetipo entonces es gente llena de talentos, de capacidades. Brillantes, que confían en ese talento, en ese potencial que tienen, pero que tienen un punto débil, un área débil, y que no han desarrollado adecuadamente, desde una perspectiva cristiana, su carácter conforme a Dios. El problema está en llegar a creer que porque tienen tanta fuerza, tantos recursos, tantas posibilidades, tantos dones, tantos talentos, son todopoderosos. Sí. Y ahí es donde el diablo tira la flecha. Sí. Ahí está el talón, ahí está la kriptonita, ahí está Dalila. Te consulto para actualizarlo a nuestro presente, ¿no? ¿En el arquetipo entraría Maradona? ¿En qué sentido? Un hombre lleno de talento deportivo como él, el más grande de todos, sí, el más capaz, y que en el caso de él terminó dañando su propia vida, ¿no? La droga lo terminó. Alguien admirado por todos, que llegó a ser la persona más popular de la Tierra. Exacto. Más que el Papa, más que que cualquier presidente del planeta. Me ha tocado, y estoy seguro que tal vez a vos te ha pasado, pero a mí me ha tocado varias veces. Una vez, no me acuerdo a dónde viajaba en avión, me toca al lado un hombre de la India, y entonces empiezo a charlar con él y me pregunta de dónde soy. Le digo, de Argentina, y me dice, Maradona. Claro, en todos lados. 30 años después de que Maradona había dejado de jugar, ¿no? Sí. Es decir, alguien con un carisma extraordinario, ¿no? Alguien querido. Las muestras sanas e insanas de cariño en Argentina y en el mundo por Maradona han sido extraordinarias el día de su muerte, ¿no? Sí. Pero que tuvo su talón de Aquiles, tuvo su punto débil, que terminó no opacando sus talentos, ni sus capacidades, ni sus obras deportivas, pero sí su propia vida, sí, su familia. En este caso yo recién mencioné la droga, pero me corrijo. Hay un montón de grandes personajes y muy destacados y todo lo demás que también están metidos en drogas y no por eso dejan de ser grandes, destacados y todo lo demás. Me parece que la caída de Maradona no estuvo tanto en la droga, porque de la droga se podía haber recuperado. De hecho, él lo intentó más de una vez, mejoró un poco. Bueno, esas son cosas ya personales. Pero donde sí me parece que él pisó la cáscara de banana fue en permitir que se lo llamara Dios. Porque eso significa tomar el nombre de Dios en vano.
Y Maradona fue un hombre que tuvo muchas oportunidades de escuchar el Evangelio, por lo menos conozco de 3, 4 casos de gente que le dio testimonio de fe, tuvo oportunidad de conocer el Evangelio. Es más, creo que alguna vez hizo la oración de fe y sin embargo él permitió que lo trataran de todopoderoso. Y no era todopoderoso. Que en el fondo es el problema de este arquetipo, ¿no? Exacto. Es decir, ese es creerse que el a mí talento, no me toca, a mí no yo me... puedo hacer lo que quiero. Yo puedo hacer lo que Aunque quiero. no te llamen Dios, Sí. te creíste Dios. Sí. Hay anécdotas, y estaba leyendo ayer justamente algunas anécdotas de una persona que lo conoció muy íntimamente, un empresario de... Bueno, no interesa los detalles, pero que lo conoció personalmente, y lo que me llamó la atención fue justamente eso, que Maradona era un tipo muy generoso con la gente, muy solidario y todo lo demás, pero su conducta manifestaba esa actitud de yo todo lo puedo y no tengo límites. Es más, esa expresión la usó este señor, este tipo que lo conocía. No tenía límites. Era un tipo que vivía al extremo, más allá de los límites. De los límites, ¿no? Hoy estoy medio cholulo, ¿no? Pero Sí. lo quiero aterrizar. No, pero son arquetipos. Arquetipos. También recién fallecido, Menem. Otro. Un hombre con un carisma extraordinario, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de nunca encontrarme personalmente con él, pero varios pastores sí, cuando él fue presidente, cuando fue gobernador en su provincia, en La Rioja, creo que fue 2 o 3 veces gobernador allí, lo han conocido. Con un carisma, un seductor. Me decían, te imantaba apenas llegabas. Un hombre que te vio una vez. Se acordaba el nombre. A los nombres, ¿no? El otro día escuchaba que había ido varias veces al almuerzo de Mirta Legrand, y Mirta Legrand decía, con el tema de la muerte de él, todos recordaban episodios de su vida. Entonces Mirta Legrand recordaba que fue el único invitado, no sé cuántos años tuvo Mirta Legrand con sus almuerzos, ¿no es cierto? El único invitado que cuando terminaba el almuerzo iba a la cocina a saludar al personal. Sí. ¿Sí? El único. Sí. Y era el presidente de la nación. Sí. ¿Sí? Un hombre con un carisma extraordinario, con una capacidad política extraordinaria, porque nadie que es 2, 3 veces gobernador de una provincia y dos veces presidente de la nación está ahí por casualidad. Y senador tantos años, está ahí por casualidad, bien, mal, regular, con una capacidad política extraordinaria, y no es un comentario si hizo un buen gobierno o no, no es el tema de esta charla, pero que también tenía su punto débil, y su punto débil era el mismo, ¿no? Llegar al momento en donde se cree uno que es Dios. Exacto. Y que puede hacer lo que quiere, y cuanto más alta es la responsabilidad, los efectos de eso son mayores. En el caso de Maradona, los efectos pudieron haber perjudicado a su familia, a sus hijos, pero era más su propio perjuicio. En el caso de otros, como Sansón, el perjuicio es para toda una nación, ¿no? Es interesante que en este arquetipo no se trata de personajes secundarios, se trata de personajes notorios, del número 1 de su generación. Sansón no era un segundón, Sansón era el número 1, era un juez de Israel. Aquiles era el héroe de los aqueos, no era un soldado más, era el líder, el que iba al frente. De hecho, iba al frente precisamente porque era Aquiles, inmortal, ¿verdad? Y cuando Superman es el héroe de Estados Unidos, número 1, ¿verdad? No es no tiene competencia. Las capacidades que tiene el tipo están, pero de lejos más allá que la de cualquiera. Otro superhéroe. Este es el super. Entonces, todos estos fueron personajes notorios, con lo cual hay acá una palabra ya de advertencia. Ojo, lo dijo Jesús,
cuidado cuando la gente hable bien de ustedes y los aplauda, porque ese es el principio de la caída. ¿Verdad? Entonces, y esto es una palabra especialmente para pastores, una advertencia para los líderes, porque la gente tiene esa tendencia de al que lleva la palabra y al que hace los milagros, según la gente, de levantarlos como Júpiter y Mercurio, como hicieron con Pablo y Bernabé, ¿no es cierto? Y de ponerles coronas de laureles y querer sacrificar a un animal para su gloria y subirte al pedestal. Lo interesante es que cuando Pablo y Bernabé, ellos mismos dijeron, nosotros no somos ni superhombre, ni Aquiles, ni Sansón, nosotros somos seres humanos iguales que ustedes, los bajaron del altar y casi los matan. A Pablo lo dejaron medio muerto. De endiosarlos a liquidarlos. Ahora, pregunto, como para seguir con esta historia y empezar a aterrizarla a la vida de todos los que nos están viendo, ¿no? Pregunto, primera pregunta. Ese talento, carisma, dones que hacen de esa persona una persona destacada, se convierte de diversas maneras o con diversas expresiones en una forma de poder. Sí. Tomemos a Sansón, tomemos a Menem, poder político, poder popular, en el caso, el poder que maneja el fútbol en el mundo, ¿no? Sí. Poder físico... militar en el caso de Aquiles. O físico en el caso de Superman. Exacto. O poderes especiales en un superhéroe como Superman. Cuando alguien tiene poder, y el poder es necesario para poder, valga la redundancia, gestionar cosas. Seguro. Pero cuando el que detenta algún tipo de poder se autogestiona. No, y se cree todopoderoso, cree que detenta todo poder, cuando la palabra dice que toda autoridad es puesta por Dios y la autoridad tiene que tener poder. Es decir, el poder emana de Dios, el carisma emana de Dios, la fuerza física de Sansón se la dio Dios, el talento deportivo se lo dio Dios. Cuando yo, ser humano, que por los dones que Dios me ha dado, tengo poder y el poder lo quiero convertir en todo poder y convertirme en todopoderoso, ahí está mi talón de Aquiles. Sí, y ahí viene la destrucción. Para poner un ejemplo femenino, porque hasta ahora hemos hablado de los superhéroes, de Sansón, de todo lo demás. Jezabel, casada con Acab. Acab era un maldito, un desgraciado, un perverso, pero Jezabel le ganaba, pero por varios cuerpos. La que cortaba el bacalao en Israel era Jezabel. Y qué pedazo de mujer que lo hizo temblar al propio profeta Elías, que no era ningún pobre gato, pelagato, era un profeta de Dios, lleno de milagros por todos los guines, qué sé yo. Y sin embargo, el tipo que había liquidado a los 600 profetas de Baal arrugó frente a Jezabel y salió disparando por temor a Jezabel. ¿Cómo terminó Jezabel? La super reina, la super diva, la mujer maravilla, la del que se la pasaba predicando vamos por todo y qué sé yo y qué sé cuánto. ¿Cómo terminó? Comida por gusano. Es decir, todo su poder ni siquiera la vacunó contra los gusanos. Cuando nos olvidamos que somos mortales y nos creemos inmortales, cuando nos olvidamos que todo poder viene de Dios y es poder para gestionar bendición para los demás y no para gestionar la glorificación personal, a la corta
o a la larga es ese mismo poder el que nos autodestruye. Y la destrucción es grave, grave. Sansón murió aplastado. Aquiles no se pudo sacar la flecha por más que lo intentó. Y Superman con la kriptonita quedaba hecho una milanesa, no servía para nada. Y esto es lo que pasa. Cuando el poder deja de ser instrumento para bendición y se transforma en instrumento de glorificación personal, inexorablemente viene el fin. Muy bien, vamos aterrizando un poco esto, ¿no? Entonces, esto nos lleva a primera aplicación así lineal, ¿no? Sin demasiada reflexión. Primera aplicación lineal, cuidado al manejo del poder. Exacto. ¿No? Y sea la cuota que sea. Que sea, porque todos tenemos una cuota de poder. Segunda aplicación lineal, un llamado de atención para todos nosotros como ciudadanos en el poder que le otorgamos a nuestros gobernantes, a nuestros líderes religiosos, a nuestros líderes deportivos, sociales, etc. Porque algunos de estos los endiosa la gente, sí, y terminan comprando el paquete de creerse Dios. Se creen a lo que la gente les dice. Exactamente, ¿no es cierto? Quieren creer. Entonces, la gente lo quiere subir al podio, pero si la gente no lo sube al podio, se suben ellos al podio. Exactamente. Entonces, todos hemos querido y hemos admirado a Diego Maradona, ¿no es cierto? Porque era un hombre querible, un talento, y un jugador extraordinario, y que deportivamente le dio alegrías a la Argentina como ningún otro, ¿sí? Pero algunos que lo endiosaron, de hecho en Argentina, para los que nos ven en otros países del mundo, hay una iglesia de adoradores de Maradona, una iglesia, es decir, celebran culto, ¿no?, a Maradona. Ellos creen que le hicieron un gran favor a Maradona adorándolo. Lo que no saben es que le hicieron el peor de los daños, que ellos son partes del mal que vivió Maradona. Pero Maradona mismo también es responsable. Por supuesto, no te olvides que a Maradona se comienza a llamarlo Dios a partir de la expresión la mano de Dios. Sí. El famoso gol contra Inglaterra, sí, que Maradona, sí, metió con la mano. Sí. Maradona nunca negó en el momento. Sí. Una persona honesta hubiera dicho, no, seguro, fue mano, seguro, no fue gol. Esto se cayó la boca, y a partir empezó la mano de Dios, es decir, subió al podio a partir de una mentira. Así es. No, y esto es una bola de nieve, ¿no? Es decir, siempre la responsabilidad personal está presente y uno nunca puede echar la culpa al contexto. Pero el contexto fue agrandando la bola, ¿no? Y entonces la palabra Dios era con el 10 en el medio, la I y la O era el 10 en el medio, y quedó en todas las camisetas y en todo el toda merchandising. La iconografía, la simbología, etcétera, y toda la demás historia. Pero digamos, segunda línea de la aplicación, tengamos cuidado nosotros de no endiosar a nadie. Primero porque cometemos idolatría, segundo porque detrás de eso viene la desilusión. Los ídolos de pies de barro terminan cayendo, pero sobre todo porque le hacemos un daño a quien estamos endiosando. Y no hay que ir a los niveles de los ídolos populares, de las grandes personalidades. Vos podés endiosar a tu pareja, podés Exacto. endiosar una relación, podés endiosar a tu pastor, podés endiosar a quien sea, ¿sí? Entonces generás una relación de codependencia enfermiza. La dependencia es buena porque somos interdependientes, pero la codependencia enfermiza, que es el resultado de ese endiosamiento, le hace daño primeramente a la persona que endiosás. Pero la siguiente línea de
de aplicación ya vos la mencionaste y dijiste un mensaje especial para los pastores. Sí. Te voy a contar una experiencia, ¿no? Obviamente sin dar nombres, ¿no? Me ha tocado pastorear a uno de los pastores de una de las iglesias más grandes de América Latina. Estoy hablando de miles de personas. Que tuvo un crecimiento explosivo. En muy poco tiempo pasó de tener un grupito de 200, 300 personas a través de una metodología de crecimiento de la iglesia, pasó a tener miles, de ya no poder reunirse en un templo, se reunían semanalmente en un estadio. O sea, para que dimensionen la cantidad de gente. Un hombre que mientras tenía esos 200, 300, era un hombre ultra riguroso consigo mismo y con la gente, casi ya rayando en el legalismo, de tan duro, de tan rígido, formado, como diríamos nosotros, a la antigua, así, ¿no? Éticamente muy estricto, primeramente con él y con la gente. Cuando tiene esa explosión de crecimiento, ese poder no lo pudo manejar y pasó del poder de ese crecimiento a creerse omnipotente. ¿De qué manera se creyó omnipotente? Creyó que él podía hacer cualquier cosa, que podía hacer cualquier cosa con los recursos económicos, con toda la rigurosidad que tuvo antes. La corrió al costado y creyó que esa rigurosidad aplicaba a toda la gente menos a él. Como se dice popularmente, se sintió más allá del bien y del mal. Muy bien. Entonces, para hacer la historia larga corta, ¿sí? Una pequeña cosita, ni siquiera fue un gran pecado, no viene a cuento la historia porque si no pongo en evidencia a la persona, pero una pequeña cosa destruyó todo su imperio, su omnipotencia, su imperio y todo su ministerio. ¿Sí? Y hoy prácticamente perdió todo. Casos como este hay en cantidad industriales, que los conocemos porque han temado Estado público. Ni hablar de los televangelistas de los Estados Unidos, bueno, por ejemplo, y de algunos otros casos de este último tiempo. Sí. Lamentablemente en estas últimas semanas aparecieron 2 o 3 casos más de todo esto. Y el problema de estos casos es que están tan altos, se fueron tan alto, que nadie puede acercarse a ellos a ayudarlos, a restaurarlos, a disciplinarlos. Ese es el problema. Ese es el problema. A mí me llaman cuando ya había explotado todo. Claro. Porque cuando uno se cree Dios, ¿sí? No necesita de un mortal que lo ayude. Seguro. ¿Sí? No acepta que nadie lo corrija, porque uno es Dios. ¿Sí? Uno está más allá del bien y del mal. Entonces, una palabra especial a los pastores. Hay una famosa frase, no sé de quién es, pero que es: carismas sin carácter conduce a la destrucción. ¿Sí? Entonces, que crezcamos en el desarrollo espiritual de los carismas, del poder del espíritu, del crecimiento y todo demás, pero que crezcamos en carácter. Porque en todos estos casos, Dios es tan misericordioso que nunca te evalúa en la primera falla. En todo esto, Sansón, la misma macana que hizo con Dalila, como vos lo contaste antes, la repitió con un montón de... No, con antes lo había hecho con otras mujeres, antes, claro. ¿no es cierto? Sí, sí. Y Dios le tuvo Fue a la luz de eso que se avivaron los filisteos, de dónde lo podían, cuál era el punto débil. Le tuvo paciencia y paciencia y paciencia. Claro. ¿Sí? Entonces, primera palabra o tercera palabra para los pastores. Y la última, que quiero llevarte allí, Pablo, volviendo al arquetipo. ¿Sí? Volviendo a los elementos, a los factores, componentes de este arquetipo, ¿no?
potencial, talento, capacidades, carisma, dado por Dios, que se convierte en nuestro poder, llevados a hacernos creer que somos Dios, que somos omnipotentes. El arquetipo, de alguna manera, al menos potencialmente, no nos describe a todos. Sí. Es decir, no todo ser humano tiene un potencial dado por Dios, el tuyo diferente al mío, diferente a Doña Rosa, diferente a Marcos, pero no todos tienen ese potencial. No todos tenemos con ese potencial la capacidad de ejercer algún tipo de influencia, de detentar algún tipo de poder, y con ese poder, en la medida en que fuere, en el nivel de alcance que tenga, no corremos el peligro de Génesis 3:5. Exacto, en eso estaba pensando. Bueno, de ser como es Dios. decir, el diablo lo conoce, lo sabe muy bien. Entonces, cuando se acerca, lo primero que dice, lo que te dijo Dios, tómalo con pinza. Porque Él sabe que si vos comés del árbol que te dijo que no comas, vas a conocer el bien, el mal y de acá y de allá. Y vas a ser como Dios. Esa es la tentación número 1, ser como Dios. Ser el Superman, ser Sansón, ser Aquiles, ser el invencible, el todopoderoso, ser Dios. Eso es universal. Esa es una tentación que todos los seres humanos vivimos. La cuestión es prevenir eso. Si sabemos que este es nuestro punto débil, si sabemos que este es nuestro punto débil y es universal, o como vos dijiste muy bien, que el arquetipo se nos aplica a todos, entonces tener cuidado. Si tu debilidad está en el tobillo, usa bota de borceguíe, de soldado claro, alemán. Sí. Si tu problema está en que el cierre del pantalón se te abre fácil, bueno, ponete un candado. Si tu problema es, qué sé yo, la kriptonita, alejate, en donde la veas, no te acerques a curiosear, pícatela, andate. Cada uno tiene su punto débil y los conoce. Entonces, toma distancia. Amén. Entonces, ahora tomamos estas 4 o 5 ideas centrales, pero vamos al momento de la oración. Uh-huh. Primer tema de oración y primer tema para vos que nos estás mirando, para todos, porque ahora finalmente nuestra charla devino en que el arquetipo nos aplica a todos. A todos. Primero, reconocer ese punto débil. Segundo, pedir ayuda. Sí. Porque parte del endiosamiento es creer que yo no necesito ayuda. ¿Sí? Pedí ayuda. Abrí tu corazón ante alguien y decí, este es mi punto débil. Por favor, ayúdenme en esto. ¿Sí? Tercero, Pablo, estoy seguro que hay hermanos que están allí y que dicen, Pastor Pablo, todavía no llegué a Dalila, pero ya caí en varias sí. antes de Dalila. Sí, que es la que va a refundir del todo mi vida. Todavía no fui destruido, pero ya varias veces probé la kriptonita verde. Sí. ¿Sí? Ya el talón me está empezando a doler, ¿no? Hay oportunidad de restauración, hay oportunidad totalmente antes de quedarse ciego y aplastado por las columnas del templo pagano. Totalmente. Hay que leer Romanos capítulo 7 y cuando terminás de leer Romanos 7 diciendo miserable de mí, ¿quién me librará de la kriptonita, de la flechazo en el talón y de todo lo demás? Dalila. Y de Dalila. Antes y que digas, miserable hombre de mí, empezá a leer el capítulo 8, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ya no hay más condenación. Tomá la debilidad, tomá esa debilidad y colgala en la cruz.
y permitile que aquel que dio su vida en la cruz por tu kriptonita, por tu talón, en fin, por tu debilidad, por tu pecado, por tu orgullo, por tu rebeldía, Él te permita decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo. Él te permita decir, todo lo puedo, soy todopoderoso en Cristo que me fortalece. Amén. Allí está la sanidad, ahí está, junto con lo que dijiste antes, que es oportuno y necesario, pero finalmente lleva tu debilidad, eso que una y otra vez te hizo hociquear en el barro, te hizo caer, te avergonzó, le pediste perdón 1000 veces a Dios, de una buena vez por todas, colgalo en la cruz, clavalo en la cruz, dejalo en la cruz. No sigas diciendo miserable de mí. Romanos, al final del capítulo 7, saltá al capítulo 8 y descubrí que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, clavados en la cruz. Cuando vos estás clavado con Cristo en la cruz, te puede pasar la kriptonita por delante, no te hace nada. Cuando vos estás clavado con Cristo en la cruz, Cristo no tiene que te tiren kriptonita. toda la flecha que quieres y vos estás clavado ahí en la cruz. Estás muerto con Cristo. Por los flechazos a los muertos no le hacen ni cosquilla. Si vos estás clavado ahí en la cruz, entonces tenés toda la fuerza del mundo, que es el poder de Cristo en la cruz, en la nueva vida que Cristo nos da. Entonces, junto con reconocer tu debilidad, buscar ayuda, lleva tu debilidad y colgala en la cruz de Cristo. Amén, amén, amén. Dos cositas y te voy a pedir oración por esto que acabas de decir, ¿no? La primera, me acuerdo un culto allá en Estados Unidos, en el templo de Estados Unidos, donde, ¿te acordás? Pusimos una cruz y con un clavo y la gente venía con el papelito. Fue hermoso eso. Lo restaurador que fue para mucha gente, sí. No por el hecho de clavar un papelito en la cruz, sino por el gesto, la actitud espiritual que estaba detrás de eso, ¿no? Sí. Así que en esa misma dirección clavá definitivamente eso en la cruz. Ahora el pastor Pablo va a orar con una oración de restauración. Amén. En esta dirección. Amén. De aquel que Amén. Ha sentido. Y te animo a que vos pongas allí, yo voy a hacer lo mismo, mi punto débil. Amén. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Diga el débil, fuerte soy en el Señor, ¿no es cierto? Amén. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Enseguida el pastor Pablo va a orar por esto, pero junto con este mensaje de restauración, permitime darte una palabra fuerte, amorosa, pero fuerte, de amonestación. Empezamos el programa leyendo este versículo. Sansón dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No la cancherees, no creas que eso lo vas a poder dominar solo. Esto lo dejo cuando quiero. Esta relación la abandono cuando quiero. El consumo de esto lo dejo cuando yo lo domino. La dependencia con aquello otro no es una dependencia, no la cancherees. Sansón la canchereó, dijo, esta voy a salir otra vez, como salí tantas veces, como Dios me perdonó tantas otras, como aquel televangelista que Dios usaba tanto sábado y domingo y de lunes a viernes pecaba y el viernes a la noche se arrepentía y durante años Dios le prolongó su misericordia. Y creyó que otra vez, pero llegó un momento en que no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Sabes? Sansón nunca supo cuál fue el momento en que Jehová se apartó de él. El televangelista nunca supo cuándo fue que Dios dijo hasta aquí. Por décadas Dios le tuvo paciencia. ¿Sí? Y uno nunca sabe porque se enrosca en eso negativo y uno pierde conciencia de cuando Dios dijo se cortó. No esperes a que ocurra Jueces 16, 20 en tu vida. Que llegue el momento, el cronos de Jueces 16, 20 en tu vida.
hoy que estamos a tiempo, ahora llevemos Amén. a la cruz de Cristo Amén. eso y todos llevemos nuestros puntos débiles para que seamos fortalecidos por el Señor. Así sea. Ahora mismo pensá delante del Señor en cuya presencia estamos. Pensá en cuál es tu debilidad. Todos tenemos una. No en tus debilidades, en tu debilidad. Esa cosa particular de la que quisiste deshacerte durante mucho tiempo y todavía está dominando tu vida. Vos la conocés muy bien, es una cadena que la tenés bien identificada, solo que traela a tu mente en este momento, visualizala. Permitile al Espíritu Santo que la saque a la luz. Ahora tomala con tus manos. Clavala en la cruz. Por más que te duela, por más que lo sientas, clavala en la cruz. Decile así al Señor: Señor, yo renuncio a esto, nómbralo. En el nombre de Jesús renuncio, lo rechazo, lo repudio, lo echo de mi vida y lo cuelgo en la cruz. En el nombre de Jesús. Señor, que el poder de tu Espíritu Santo ahora se manifieste en la vida de mi hermano y de mi hermana que acaba de orar y actuar así. Rompe esa atadura. Amén, Señor. Pon fin a ese yugo de opresión. Amén. Y trae libertad, una bocanada de aire espiritual que llene su vida profundamente de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Libertad, libertad, libertad. En lugar de muerte, de vergüenza, de culpa, libertad en Cristo. Y haz sentir a mi hermano la fortaleza de tu Espíritu que le lleve a confesar con toda la profundidad de su corazón: todo lo puedo en Cristo. Amén. Que me fortalece. Sí, Señor. Para que en tu nombre y con libertad plena y con autoridad y poder espiritual pueda continuar sirviéndote sin vergüenza, sin culpa, sin temor, sin la angustia de ser descubierto, sin el pesar de estar en falta, sino con la total libertad, lleno del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, para un servicio pleno para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. También compartinos tus victorias. Amén. Si te animás, escribinos allí para compartirnos cómo esta palabra desafió tu vida y cómo vos obtuviste la victoria tomando decisiones en la dirección de lo que la palabra nos enseña. Te mandamos un fuerte abrazo, te bendecimos y nos encontramos la semana que viene.